Hola, buenas. Buenos días a todos y todas, buenos días estudiantes, buenos días a los estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación del Colegio Mayor. Bienvenidos sean también a los estudiantes de la Universidad de Antioquia y a los docentes externos. El día de hoy estamos acá para esta cátedra abierta titulada Literatura Transversal, no hay texto sin contexto. Bienvenidos sean entonces a este espacio. Recuerden que van a ir rotando unas listas de asistencias y en el transcurso de la jornada también estaremos proyectando un QR para que firmen la asistencia. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos entonces a tres grandes ponentes, tres grandes maestros que nos estarán acompañando hoy. En primer lugar está el profesor Daniel Gracia Armisen, el doctor en Historia Medieval y Moderna, licenciado en Filosofía y Letras, con una maestría en Historia, todos los títulos otorgados por la Universidad de Zaragoza. Entre sus líneas de investigación y publicación están la didáctica de las ciencias sociales, la historia de las instituciones, la historia económica, el pensamiento histórico y el pensamiento decolonial. Después también tenemos al doctor Luca Tommaso Catullo McIntyre, doctor en filosofía desde la línea de sociología de la literatura, Master in Teaching English as a Foreign Language, también Máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, con un pregrado en Lenguas y Literaturas Extranjeras. Y finalmente nuestro profesor William Rauch, Magister en Literatura con énfasis en la ciudad, licenciado en Filosofía y Letras, especialista en literatura con énfasis en la producción de textos e hipertextos, y todos estos títulos fueron obtenidos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha publicado diversos libros de poesía y fue ganador del primer premio para poetas jóvenes del Festival Internacional. Sean todos bienvenidos y les dejo con los ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Bien, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Me alegra mucho, antes de nada, pues agradecerles a todos ustedes pues, la asistencia a la mañana de hoy, que esperemos que sea de lo más provechosa posible. Bueno, a mí me tocó hablar en primer lugar, a mí me toca entonces hacer, vamos a decirlo así, como la contextualización general del tema del cual vamos a abordar de diferentes ópticas, ¿no? Hay un tema de fondo que es el del texto y el del contexto, y como digo, pues yo me voy a encargar de alguna manera de contextualizar una época que como historiador considero que es sumamente interesante. No sé si ustedes se han parado a pensar en alguna ocasión que el mundo en el que vivimos en este momento, hasta cierto punto, es la consecuencia de una serie de transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, que hunden sus raíces en el siglo XVIII y que llegan, aunque nos parezca extraño, hasta el día de hoy. Por eso hay algún historiador como Erich Hobsbawm que se refieren o hablan de un siglo XIX largo, que nos puede extrañar la expresión, pero realmente lo que está significando es que esas transformaciones, de las que yo les voy a proporcionar una visión más o menos panorámica, porque no tenemos más tiempo, que llegan hasta el siglo XX y que se encuentran detrás de las dos grandes guerras mundiales, verdaderamente esas grandes transformaciones hunden sus raíces en el siglo XVIII y especialmente en la doble revolución política y económica que tiene lugar desde finales del XVIII. Entonces, la idea es que nos demos cuenta como hasta cierto punto la literatura no es ajena a todos estos cambios y a todas estas transformaciones. Indudablemente, la literatura de la época va a hacer visible estos cambios y estas transformaciones de diferente forma, de diferente manera. Por eso nos hemos organizado de esta manera. En primer lugar, yo hago como la contextualización histórica. En segundo lugar, el profesor Luca va a vincular literatura con historia, con sociología, con antropología, y finalmente el profesor William pues, terminará de cerrar el círculo planteando un ejercicio más o menos práctico, ¿verdad? Me van a permitir que inicie proyectándoles un sonido. Yo no voy a decir lo que es, lo escuchamos por favor, es breve,
Y ya de alguna manera paso a comentarles cuál es el hilo conductor de mi exposición, porque realmente sería bastante prolijo el que yo empezara aquí a describir cada una de las transformaciones que, como digo, se dan desde finales del 18. Por lo tanto, he escogido, no sé si he acertado, luego me lo dirán ustedes si acerté o no, he escogido un hilo conductor para mi discurso, que es el tema de la violencia. Le voy a ya exponer brevemente la que es mi tesis como historiador. Tesis compartida con otros compañeros. La violencia indómita que se vive en el siglo XX, en Europa y fuera de Europa, y no solamente me estoy refiriendo a las dos guerras mundiales, hunde sus raíces en el siglo XIX, especialmente las guerras coloniales. Sin las guerras coloniales es impensable, creo yo a día de hoy, para un historiador europeo, poder entender el origen, la causa de semejante violencia. Y estoy hablando en un lugar, ¿verdad?, que por desgracia conocemos pues muy bien qué es eso de la violencia, aunque también les digo que no es algo exclusivo, ni muchísimo menos, de Colombia. Porque el siglo XX, particularmente en Europa, fue horrendo, y digo el siglo XX en su totalidad porque verdaderamente esa violencia se extiende mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Miren, les adelanto algo por si les puede sorprender. Ni la Primera Guerra Mundial termina con el armisticio de 1918 o el Tratado de Versalles, ni la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. No se engañen. Habrá gente que seguirá luchando durante tiempo una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, y lo mismo pasará con la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos un momentico este sonido y ya paso un poquito a desarrollar este panorama general que les comento con brevedad. Escucha muy poquito, la verdad. Escuchen ahora, por favor. Escuchen los pajaritos. No se escucha muy bien, qué pena, el sonido ha sido realmente no muy bueno. Esto que ustedes acaban de escuchar... If you don't know how to make chords, this is it. Congratulations. The chords are already made for you. And we can drag one of these chord progressions in. Esto que ustedes acaban de escuchar es el sonido del fin de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio y se decide que a las 11 de la mañana, como han podido ver, entre, diríamos, en funcionamiento el alto el fuego. Este es el sonido de la guerra, de una guerra tan destructiva como fue la Primera Guerra Mundial. Es curioso porque en el momento en el que las baterías dejan de funcionar, se puede escuchar el sonido de los pájaros. Es algo realmente extraordinario porque el sonido de la guerra, ¿verdad?, lo tapa todo, lo cubre todo. Entonces, ¿por qué les quiero compartir esto? Miren, el siglo XX, como yo les decía, es tremendamente violento. He escogido estas imágenes porque me parece que son muy significativas, muy representativas. Son solamente 30 años los que distan entre el magnicidio de la familia del zar Nicolás II, junto a la zarina y sus 5 hijos, y el suicidio de Hitler en el año 33, en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aunque Alemania todavía tardará como 8 días en rendirse incondicionalmente. Entonces son aproximadamente 30 años los que van desde el suicidio de Hitler en el búnker de la Cancillería,
junto a ya su esposa Eva Braun, el 30 de abril del 45, 2 días antes había sido fusilado Mussolini, y el magnicidio del zar Nicolás II junto a toda su familia. Son solo 30 años, pero en estos 30 años no saben ustedes la cantidad de violencia que se va a generar durante este periodo. Como digo, solamente 30 años, pero tenemos, como ven, una Primera Guerra Mundial, un periodo de entreguerras y una Segunda Guerra Mundial que arrojará un saldo tremendo de víctimas. No sé si saben ustedes que hasta la Primera Guerra Mundial, la guerra más cruenta que hubo seguramente fue la Guerra de Secesión Americana, 1861-1865, que arrojó un saldo de 700.000 víctimas. La segunda en la lista sería la Guerra de Crimea. Como ven, el conflicto en Crimea no es un conflicto actual, se remonta a 1853. Esa guerra arrojó como mínimo 500.000 de muertos. Pero fíjense que este saldo de víctimas está muy lejos de los 10 millones de la Primera Guerra Mundial o de los 45-50 millones de la Segunda Guerra Mundial. Hay un salto demasiado grande que los historiadores tenemos la obligación de explicar. ¿Cómo puede ser que se pase de un número de víctimas relativamente pequeño en comparación, ¿verdad?, a conflictos donde ya el número de víctimas supera con creces los millones? Una de las respuestas a esta pregunta se encuentra en las guerras coloniales, que son unas grandes desconocidas en Colombia y lo son también muchas veces en Europa. Forman parte de nuestra leyenda negra y pocas veces hablamos de esas guerras coloniales, de ese imperialismo colonial del último tercio del siglo XIX. Quítense de la cabeza que el genocidio no empieza con la Shoah, no empieza con el Holocausto. Si es verdad que el término genocidio, un jurista polaco lo acuña allá por 1945, pero realmente está refiriéndose a una realidad que es anterior a aquello a lo que se refiere o designa. Porque, como digo, los genocidios realmente se inician a finales del 19, en las colonias europeas, especialmente en África y también en Asia. Les voy a mostrar unas imágenes. Seguramente, como dice Holshit, el tercer gran totalitarismo de la historia, junto al nazismo y al comunismo, ha sido para algunos precisamente el imperialismo colonial europeo. No sé si saben ustedes que los belgas, por ejemplo, entre 1890 y 1914, en el llamado el Congo belga de Leopoldo II, fueron asesinadas aproximadamente 10 millones de personas, que es la misma cifra que murió en la Primera Guerra Mundial. 10 millones de personas entre 1890 y 1914. Por un personaje que además gozaba de buena prensa en Europa, que era Leopoldo II, que además manejaba el Congo como si fuera un dominio personal, porque en verdad lo era. El Congo belga no pertenecía a Bélgica, sino que le pertenecía al rey Leopoldo, hasta que en el año 1908 lo regala a Bélgica. Ese genocidio, porque es un genocidio, fue magníficamente relatado, y mis compañeros podrán cuenta de ello, por una novela que les recomiendo extraordinaria, En el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Novela escrita en 1902, y les aseguro que se queda corta, cortísima, a la hora de describir los horrores en el Congo belga. Pero no solamente pasó eso en el Congo belga. Los británicos hicieron lo propio en el marco de la Segunda Guerra contra los Boers entre 1899 y 1902. Lo que tienen ustedes ahí en la parte inferior izquierda es la imagen de uno de los primeros campos de concentración que se conocen. Los campos de concentración no aparecen en la Primera Guerra Mundial. Los campos de concentración aparecen en el marco de las guerras coloniales europeas, sea Sudáfrica, sea Cuba o sea Namibia. Los alemanes en Namibia, en el sudoeste de África, van a llevar a cabo también un genocidio sin precedentes. Van a acabar con el 90% de los Herera y el 50% de los Nama. Estoy hablando de una población de 125.000 personas, acabaron con la vida de 80.000 entre 1904 y 1907. Se estarán dando cuenta que, por tanto, esa auténtica orgía de violencia que se va a vivir en Europa en el siglo XX no nace de la nada, sino que indudablemente hay una serie de factores detrás que no podemos pasar por alto. Y uno de ellos, que para mí es fundamental, y no me voy a extender mucho más en ello,
porque se me iría el tiempo con este tema, es precisamente el de las guerras coloniales. Los efectos de esas guerras coloniales todavía los estamos pagando hoy, aunque solo sea a través del proceso de descolonización. Piensen la cantidad de conflictos que hay a día de hoy, en el 2024, en Asia y en África, que están directamente relacionados con el proceso de descolonización, sino con el proceso de colonización. La literatura no puede ser ajena a todo ello, pero sin embargo, llama mucho la atención que salvo Conrad o Bertrand Russell, el gran filósofo, pocos occidentales se van a manifestar en contra de este auténtico genocidio. Es decir, las democracias que en ese momento están emergiendo en Europa y en el mundo son complacientes, conniven con esta realidad. Su silencio lo dice todo. No quieren saber nada de lo que está pasando en las colonias. Entonces lo digo esto porque llama mucho la atención que la literatura en este caso no se hará tanto eco de este proceso colonial o de imperialismo colonial. Yo las únicas voces críticas que me vienen a mí ahora a la cabeza son Hobson, Rosa Luxemburgo, Lenin y, como les decía, el caso de Bertrand Russell cuando critica lo que está sucediendo en el Congo belga. Todo esto, como ven, arranca en el siglo XIX o incluso antes, porque esas revoluciones políticas y económicas, independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, primera en revolución industrial, tiene lugar a finales del 18. Piensen, por ejemplo, en la novela de Oliver Twist, de Dickens, el retrato, la imagen que nos proporciona de una Inglaterra que en ese momento es la fábrica del mundo, pero que sin embargo la gente pasa mucho hambre, porque la riqueza está muy mal repartida. Solo, como digo, hay que acercarse a esta obra para darse cuenta cuál es la situación en uno de los países más avanzados y más desarrollados económicamente en ese momento, como es Gran Bretaña. Gran Bretaña, hasta principios del siglo XX, va a ser la fábrica del mundo, va a ser el país más poderoso del planeta. La reina Victoria tuvo un sinfín de nietos. Pues 5 concretamente de sus nietas, por ejemplo, eran reinas consortes en cortes europeas. Les doy un dato que no sé si ustedes sabían. La zarina Alejandra, la esposa del zar Nicolás II, era nieta de la reina Victoria. Seguramente ellos abrigaron hasta el último momento la esperanza de que Inglaterra, si no Alemania, porque el emperador también era nieto de la reina Victoria, acabarían ayudando a Rusia y especialmente al zar. Algo que nunca sucederá, algo que nunca sucedió. Pero les digo esto para que vean también la importancia de Gran Bretaña y desde luego pues esa influencia de Gran Bretaña, así como de otras potencias que en este momento emergen, como por ejemplo Estados Unidos y Japón, que hasta este momento, hasta finales del 19, eran auténticas desconocidas, son en este momento las potencias que están manejando los hilos. Ya no digo el caso de Rusia, o el caso, en este caso, de China, que ha sido pues, más tardío en incorporarse a todo este proceso geopolítico, ¿no? Ahí tienen imágenes, como digo, del genocidio de los alemanes en Namibia, de los campos de concentración españoles en Cuba, del pedazo de campo de concentración que tenían los británicos en Sudáfrica, en el marco de la Segunda Guerra contra los Boers. Es el único caso que yo conozco de que la opinión pública británica se manifestó en contra de esta guerra. ¿Por qué? Sencillamente porque eran blancos. Sencillamente porque eran blancos. Es la única vez que levantaron o alzaron la voz en contra de semejante también genocidio. Y lo que ven ustedes acá es muy curioso porque el primer bombardeo que tiene lugar en la historia lo llevan a cabo los italianos en 1911 en Libia. Ese es el avión desde el cual se lanzó el primer proyectil en 1911. Literalmente el piloto llevaba el proyectil sobre sus piernas y lo lanzaba por la ventanilla. 1911. Piensen que en menos de 30 años tenemos los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial o el bombardeo de Guernica en el marco de la Guerra Civil Española. Es decir, que también el campo de la guerra y del armamento se va a beneficiar de la Segunda Revolución Industrial, sin duda alguna.
Bueno, voy a insistir en este tema, pero para que vean que hoy está muy en boga entre los historiadores, pues la connivencia de esas democracias que en ese momento están surgiendo en el mundo con precisamente estas limpiezas étnicas, y por otro lado lo que yo les decía de que, bueno, pues esto del genocidio no empieza con la Shoah, no empieza con el Holocausto. Desde luego, si quieren leer cosas buenas sobre la Shoah, sobre el Holocausto, lean a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, leamos la trilogía de Primo Levi, El diario de Ana Frank. Podríamos citar aquí muchas obras, novelas que precisamente abarcan el tema de la Shoah, el tema del Holocausto, pero ese genocidio no empieza ahí en ese momento. Como estamos viendo, hay una fase pregenocida que podemos perfectamente extender hasta finales del 19 fuera de Europa o hasta el genocidio armenio a principios del siglo XX, concretamente en Europa. Bueno, simplemente aquí es un resumen de lo que, desde mi punto de vista, son los factores que explican la violencia tan grande que se va a vivir particularmente en Europa, pero que también va a llegar fuera de Europa. Ahí se mezclan un montón de asuntos y de factores, desde ese nacionalismo étnico, racista, supremacista y militarista, que es algo absolutamente desconocido en Europa. Una cosa es el nacionalismo de la primera mitad del XIX, que es un nacionalismo romántico, y otra cosa diferente es el nacionalismo militarista, étnico, racista, supremacista, que es lo que encontramos en este momento, donde incluso los británicos no tienen problema en establecer una jerarquía entre las potencias europeas, y donde Francia, Italia y España, a pesar de su pasado imperial, no quedan bien paradas. ¿Por qué? Porque son latinos. ¿Por qué? Porque no hablan inglés. Esa es la realidad. Esto no me lo invento. Los historiadores, lógicamente, vamos a las fuentes y vamos también a los libros de texto. Esto que estoy diciendo lo pueden comprobar cuando uno revisa los libros de texto de los niños británicos a principios del siglo XX. Lo que se dice sobre, ya no digo otras potencias europeas, sino sobre otras potencias o países o territorios que consideran inferiores. Bueno, y también no podemos dejar de vista un fenómeno que va a cambiar la historia de Europa y también del mundo, que es la doble revolución en Rusia, en 1917, febrero y octubre del 17, pero no olviden ustedes que antes de la doble revolución del 17 había habido una revolución en 1905 en Rusia, consecuencia de la derrota de Rusia contra un gran desconocido que es Japón. Si ustedes leen, por ejemplo, la novela de los justos de Camus, se darán cuenta que precisamente esa novela maravillosa de Camus está ambientada en esa Rusia de 1905. O si leen Doctor Zhivago, por ejemplo, se darán cuenta de qué manera se recrea ese ambiente de Rusia en 1917, ¿no? Entonces, no podemos tampoco infravalorar el peso que va a tener el triunfo del bolchevismo, el triunfo de la revolución en Rusia y cómo eso va a afectar a todos los órdenes en Europa. Y luego hay un hecho fundamental. En las guerras coloniales sucede algo que hasta ese momento apenas había sucedido, salvo en la guerra de los 30 años. Y es que por primera vez la línea, la frontera que existía entre el frente y la retaguardia desaparece. ¿Qué significa eso? Que a partir de estas guerras que estamos viendo, sino cómo explicar 10 millones de muertos, la población civil se convierte en objetivo militar. Esto nos suena porque va a suceder en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en otros conflictos. Pero en la Primera Guerra Mundial aproximadamente un cuarto de las víctimas son civiles. En la Segunda Guerra Mundial serán ya prácticamente 2/3 de los muertos son población civil. Esto es importante también considerarlo, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de estos conflictos, si yo tuviera que recomendarles una novela que para mí capta ejemplarmente lo que es el horror de la guerra, sobre todo de la Gran Guerra, porque es el punto de quiebre en Europa, Europa no se ha recuperado de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial pone punto y final a una etapa de dominación europea. Eso es incuestionable. Y no porque yo sea europeo, Dios mío. No, es que la verdad esto a veces es hasta molesto. ¿Qué tendrá que ver que yo sea europeo para una realidad? En 1914 el 85% del globo terráqueo estaba controlado por Europa. Eso es una realidad. Si me preguntan si yo estoy de acuerdo con el eurocentrismo, le diré no. Hay más visiones que la de los europeos, igualmente válidas. Pero lo que no me pueden cuestionar es que Europa dominaba el mundo hasta la Primera Guerra Mundial. El punto de quiebre es la Primera Guerra Mundial. Europa no se ha recuperado de eso. Y no creo que lo vaya a hacer a corto plazo. Entonces hay una novela que capta los horrores de la guerra, como creo que pocas, que es Sin novedad en el frente de Remarque. Se la recomiendo.
sin novedad en el frente de remarque. Creo que pocas novelas captan como esa el horror, los horrores de una guerra. Simplemente por encima, porque ya me estoy pasando del tiempo, antes les hablaba de una serie de procesos que arrancan en el siglo XVIII y que llegan hasta principios del siglo XX y que desde luego también están en la base o son las causas de muchos de los procesos que vivimos en la actualidad hasta en Colombia. ¿O qué creen ustedes? ¿Que ese miedo al bolchevismo no va a llegar aquí a Europa, a Colombia, por ejemplo? Piensen en la ley de la heroica, sin ir más lejos. Claro que Colombia no va a ser ajena a todo eso que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Entonces, no olviden ustedes que dentro de esos grandes procesos que tienen lugar entre el siglo XVIII y el XX está la doble revolución industrial. La primera en torno a 1750 y la segunda en torno a 1870. Sin segunda revolución industrial no hay imperialismo colonial. Eso también es obvio. La segunda revolución industrial es absolutamente necesaria para poder entender ese dominio europeo que, entre otras cosas, es un dominio militar. Europa tiene el dominio militar del mundo, entre otras cosas, gracias a esa segunda revolución industrial. Las ideologías que hoy conocemos y que seguramente tenemos, porque no creo que haya personas sin ideología, arrancan muchas de ellas precisamente en este momento. El liberalismo hunde sus raíces en la Revolución Francesa. Pero no olviden ustedes que el siglo XIX es el siglo del nacionalismo, del socialismo, del marxismo, del anarquismo, y puedo seguir así hasta mañana. Ideologías que todavía están presentes y que nos empapan. Además, ideologías sin las cuales muchos de estos conflictos no tienen sentido. ¿Cómo explicar dos guerras mundiales, por ejemplo, sin ese componente nacionalista? ¿Ustedes se creen que en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, además de las cuestiones geopolíticas, no hay un conflicto nacionalista también ahí? Es decir, el origen de todo es la Rus de Kiev. Putin no quiere ni oír pensar que el origen de la Rus de Kiev no sea eslavos, sean, por ejemplo, vikingos, normandos, porque hay muchos historiadores que piensan que el origen de la Rusia moderna no son los eslavos. Creo que a Putin le da un jamacuco solamente de pensar en eso. Por eso no permite que ningún historiador en este momento en Rusia pueda manifestarse en este sentido, de que el origen de la Rusia moderna, de la Rus de Kiev, sean normandos, sean europeos, sean suecos. Algo difícil de admitir, ¿no? Pero les cuento esto para que vean que todas estas transformaciones, el nacimiento de estas ideologías, explican también muchas de las cosas que están sucediendo en este momento. Si leen, por ejemplo, a Stendhal, Rojo y Negro, o Flaubert, La educación sentimental, verán cómo nos hablan de todos estos cambios y todas estas transformaciones que, por ejemplo, están sucediendo en Francia, con el paso de una monarquía borbónica a una segunda república y a un segundo imperio francés. Todo esto, tanto Stendhal, en Rojo y Negro, una obra escrita en 1830, como Flaubert, una obra que le recomiendo, La educación sentimental, una obra escrita en 1869, nos están contando y narrando todos estos cambios y todas estas transformaciones. Miren, le voy a decir algo, ya cierro, porque si no, creo que estoy ocupando demasiado tiempo. Buena parte de los derechos, libertades que hoy disfrutamos se deben a los procesos y cambios que arrancan en este momento, no lo olviden. Las mujeres en Colombia votan hace 2 días, pero es que en el mundo votan hace 4 días. El primer país en el que votaron las mujeres va a ser Australia y Nueva Zelanda, y estoy hablando de finales del 19. Hace muy poquito que, por ejemplo, las mujeres pueden votar. Los hombres no se crean que también fue una lucha dura el conseguir el sufragio universal. En Colombia votan sin restricciones, si no me equivoco, aquí hay compañeros que me pueden corregir, desde 1936, sin restricción ninguna, ¿eh? Es decir, que cuando hablamos de democracia, yo creo que hay un factor que no podemos olvidar, que es el del sufragio. Y pensemos entonces cuánto ha habido que combatir y luchar para poder disfrutar esos derechos, libertades que hoy tenemos. Las 2 grandes pasiones del siglo XIX que van a mover todo esto y que van a mover la literatura son, indudablemente, la libertad y la igualdad. Como dicen los franceses, libertad, igualdad y fraternidad. Todos los conflictos que se van a dar están movidos por esas pasiones. Y el proceso no será sencillo, porque las monarquías absolutas, que son las que ostentan el poder, no van a quedarse de brazos cruzados. Por eso,
La Revolución Francesa triunfa en Francia en 1789, pero en otros lugares no triunfará hasta un siglo después. Yo en esto no soy muy romántico, que digamos. La Revolución Francesa tuvo su peso en Francia, pero en otros lugares las consecuencias se dejaron notar mucho después. Les doy un dato y voy cerrando ya. En Rusia, por ejemplo, en 1861, cuando se lleva a cabo la abolición de la servidumbre de la gleba, todavía había siervos. Había siervos todavía en 1861. Siervos de la gleba significa que son campesinos que están adscritos a la tierra y que no pueden abandonar la tierra bajo pena de muerte. La abolición de la servidumbre tampoco mejorará mucho las cosas. Estoy hablando de 1861. Entonces, estos siglos, siglo XVIII, XIX y principio del XX, es fundamental, como vemos, para entender buena parte de esas transformaciones que llegan hasta hoy y que se traducen en derechos y libertades que hoy gozamos, por mucho que haya todavía por conseguir. Entonces, es un siglo, la verdad, apasionante, y creo que la literatura, lo vamos a ver ahora con el profesor Catulo, pues nos da muy buena cuenta de ello. Bueno, pues yo creo que hasta acá, más que nada, para no extenderme más del tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Sí, test. Buenos días a todos, bienvenidos. Me alegra mucho ver caras conocidas, varios estudiantes que agradezco mucho de varias materias y profesores queridos con quien tenemos muy buena relación. Muchas gracias por llenar ese espacio, es muy importante para la universidad y para el departamento poder promocionar eventos parecidos y sobre todo este evento que tiene como una trilogía. Inglaterra, la fábrica del mundo, frase del doctor Daniel, que me encuentra perfectamente en línea. En mi último libro, Retrato Dual, que se publicó el año pasado por el sello editorial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, analizo 3 novelas, pero de un punto de vista de la sociología de la literatura, que es, ante todo, veamos el título, Retrato Dual, la conciencia histórico-social en la novela victoriana. En ese título hay muchas disciplinas, hay literatura, historia, conciencia, psicología, sociedad. Esa es una manera diferente de abordar la literatura. Lo que aquí proponemos los tres son 3 maneras distintas de leer un mismo texto y las 3 funcionan, las 3 pueden ser parte de un mismo curso. ¿Qué es la sociología de la literatura? Aquí doy un pequeño ejemplo, el tema es seguramente mucho más complejo. La sociología de la literatura incorpora no solo la literatura, sino la historia, la sociedad, la antropología, la filosofía, la psicología. ¿Quién escribe? Nosotros leemos una novela, ¿quién escribe? Una persona. ¿Y esa persona en qué contexto vive? ¿Esa persona cómo siente? ¿Esa persona qué sexualidad tiene? Que es un tema muy importante hoy día, el tema de género. ¿Esa persona qué piensa políticamente? ¿Esa persona cómo actúa dentro de una sociedad siguiendo las normas, los criterios o transgrediéndolas? Esto es el contexto de la sociología de la literatura que yo apliqué en mi libro. ¿Qué novelas abordé en ese libro? 3 novelas, estamos en la época que en Inglaterra llamamos época victoriana, por la reina Victoria. La reina Victoria tuvo su reinado entre 1837 y 1901, entonces para seguirle la corriente al doctor Daniel estamos en el siglo XIX, siglo de la Revolución Industrial, que ya en Inglaterra había empezado en el siglo XVIII. Inglaterra fue el primer país del mundo a entrar en la Revolución Industrial. En la década de los 60 del siglo XVIII ya tenemos los primeros inventos. Mientras España sigue en su absolutismo monárquico,
Francia todavía tiene que enfrentarse a una revolución. Inglaterra ya tuvo las guerras civiles inglesas entre 1642 y 1651. Primer ejemplo y único caso en la historia donde se ejecuta un rey. Se ejecuta Charles I, Carlos I. No acontecerá más en la historia. Inglaterra también tiene una revolución que se llama Revolución Gloriosa, 1688, donde se derroca otro rey de la familia de la casa Stuart. Y desde ahí el ingreso al Nuevo Mundo, a las colonias del norte, se hace de una forma completamente distinta a la que España hizo con las colonias del sur. Entonces, aquí entramos en un contexto que hoy no explicaremos en profundidad, pero hay una diferencia. Inglaterra incentiva una economía inclusiva, también en las colonias que vendrán como Australia. España en ese momento se queda aún en una economía extractiva y entonces ahí están las diferencias económicas que se pueden generar. Sin embargo, ¿qué novelas tratamos en ese libro? El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1886. Presten atención a las fechas, porque las fechas, la cronología histórica es importante para entender el escrito. El retrato de Dorian Gray, creo que muchos han leído en el colegio por lo menos, de Oscar Wilde. La primera, Robert Louis Stevenson, era escocés. Seguramente ustedes habrán visto Piratas del Caribe, la historia. Okay, esa historia es como una adaptación de un libro de Stevenson que se llama Treasure Island, la isla del tesoro. Stevenson era escocés. Oscar Wilde era irlandés, aunque tuvo su éxito en Londres, y escribió esa novela. La primera publicación es del 20 de junio de 1890, con 13 capítulos. El año después se agregan 7 capítulos y la novela se completa con 20. Orlando de Virginia Woolf, que es una novela ya post-victoriana. La reina Victoria deja su cuerpo físico en 1901. Cuando empezamos un periodo histórico lo terminamos no exactamente con un acontecimiento, siempre hay rasgos y cosas que se arrastran por unos años. Sin embargo, Virginia Woolf nació en época victoriana, nació en 1882 y publica esa novela en 1928, que es un año importante porque es el año en que en Inglaterra las mujeres consiguen el voto. Las famosas sufragistas. Para los que están interesados, hay una película muy interesante de 2015 que se llama Las sufragistas. Entonces, en esas 3 novelas, cuando yo empecé a escribir, ¿cuáles eran los objetivos? Voy a leer una parte de texto aquí. Los objetivos que yo puse fueron utilizar el lenguaje literario, en particular la dimensión semántica de las palabras y la función comunicativa de las imágenes, como vehículo para el razonamiento filosófico en términos de ética y estética. Aquí ya vemos que estamos abordando literatura desde el punto de vista filosófico, porque hay mucha filosofía existencialista dentro de esas novelas. Reconstruir el conocimiento del ser humano, de su psiquis, psicología, de su sexualidad, género, de los límites de su libertad individual, apelando a la misma vivencia subjetiva que se contempla en el ámbito del existencialismo, filosofía como movimiento filosófico y literario. Solo en este pasaje ustedes pueden entender que hay literatura, filosofía, psicología, género. ¿Cuál fue el planteamiento del problema? Las preguntas que yo me hice y que hice para desarrollar el texto. ¿Qué conexiones pueden darse entre la transformación psicológica que abarca temas existenciales en el carácter de un personaje literario y el conjunto de paradigmas éticos y estéticos dominantes en la sociedad y en el periodo histórico en que se producen las obras literarias en cuestión, la época victoriana y postvictoriana? Y finalmente, ¿sobre qué bases éticas y estéticas se sustenta la moral victoriana, que es la base de este trabajo? ¿Cómo integrar la imagen y el significado de las palabras al razonamiento filosófico existencialista, en particular en lo que atañe a la construcción del carácter del personaje literario? ¿Cuál fue mi punto de partida? Un aforismo. Aforismos son frases sueltas. Luego profesor William nos dirá más sobre los aforismos. Él tiene muchos aforismos que pasarán a la historia seguramente. Y un aforismo del filósofo Friedrich Nietzsche. Hoy día decimos alemán, en la época era prusiano, ¿cierto? Nació en Prusia.
Él en 1882 dijo esa frase, Dios ha muerto. Entonces todo, ateo, sinvergüenza. No, no es eso. El problema no era eso. El problema era entender que la revolución industrial a través de la tecnología crea a un hombre nuevo, a un ser nuevo, capaz de desafiar a lo establecido. Podemos llamarlo Dios, universo, capaz de desafiar a las leyes físicas. Y no es raro que en esa época, en la época del siglo XIX, tenemos una novela que es aún romántica, 1818, que es Frankenstein, pero tiene una temática muy victoriana, la creación de un ser en laboratorio a través de la tecnología para desplazar a la figura de Dios o de los dioses. Es que este tema me parece sumamente interesante. Yo creo que uno de los fenómenos más importantes que se producen a finales del siglo XIX es la absolutización de lo relativo. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de que Dios ha muerto, yo creo que de lo que estamos hablando, aquí les hablo como filósofo, ¿verdad? Yo así lo entiendo, es que el hombre ha expulsado a Dios de sus vidas, ha expulsado a la trascendente de su vida. Hasta uno puede pensar que no hay problema. Bueno, no hay problema. El problema viene cuando ese hueco que deja lo trascendente, uno tiende a ocuparlo con cosas que no lo son. Es decir, absolutizas lo relativo. Le voy a poner un ejemplo. El fascismo va a absolutizar algo relativo como es, por ejemplo, el Estado o la raza. El nacionalismo va, por ejemplo, a absolutizar algo relativo como es la nación. El liberalismo va a absolutizar algo relativo como es la libertad. El socialismo va a absolutizar algo relativo como, por ejemplo, es la clase social. Y así sucesivamente, y creo que eso llega hasta hoy en día. Tendemos a absolutizar cosas que en verdad son relativas. Piensen que detrás de todo esto también hay mucha violencia y muchos conflictos que han sido consecuencia de esa absolutización de lo relativo, que como ven también tiene su reflejo no solamente en la filosofía, sino desde luego también en la literatura. ¿Test, sonido? No. ¿No funciona? No. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por esa consideración. Como ven, nosotros hemos implantado ese sistema de hablar cada uno, pero podríamos realmente tener un panel en otra circunstancia, si el producto gusta. Vale, entonces, Nietzsche, Dios ha muerto. Entonces, ¿qué es este Dios ha muerto? Es una lectura existencialista de la muerte de Dios. Ser humano se vuelve autor y recreador, y por eso es transgresor de la moral, porque ¿cuánta gente ustedes creen que hayan, por ejemplo, mandado a la hoguera en siglos anteriores porque era gente que estaba muy adelantada? Pero evidentemente la religión o el Estado, el gobierno lo veía como brujería. ¿Cuánta gente tendríamos? ¿Cuántas mentes? ¿Cuántos recursos más tendríamos si no hubiéramos tenido esta negación de la posibilidad de transgredir una moral para crear algo superior? Entonces, este autor recreador y transgresor ocupa el puesto que dejó vacante el Dios cristiano al elegirse, como decimos en latín, alter Deus, ¿no? Otro Dios. Por lo tanto, la muerte de Dios y la muerte del ser humano en Nietzsche se ve como una concepción naturalista de la creatividad inspirada en el arte griego y renacentista. Muy importante porque Oscar Wilde basará toda su obra sobre el retorno al ideal heleno. Entonces aquí, ¿qué es? El humano no es un Dios nuevo, no se habla de ser un Dios nuevo, se trata de una superación del cristianismo que se identifica con la superación del hombre, eso lo dice Carl Lewis. Y aquí, bueno, yo en mi doctorado tuve a este doctor, profesor Luis Lluch, que es un monje catalán. Él escribe muchas cosas sobre antropología de la interacción de los mitos y logos, antropología de la religión. Pueden encontrar muchos libros en librerías o también descargarlos. Son libros que pueden ser muy transversales a cualquier tipo de trabajo de humanidades, diría. Entonces, él dijo una frase que también la dijo una vez en una clase de doctorado, pero luego la encontré en un artículo suyo. Él dijo, lo simbólico y lo mítico son motores importantes del deseo. El ser humano es un ser deseando. Pensemos un momento en nosotros.
alcanzamos un objetivo y queremos más, queremos otro, queremos otra cosa, estamos siempre en el deseo. Si alguien le pregunta, ¿usted quién es? No, yo tengo un doctorado, tengo 4 magísteres. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? No qué hace, no qué título tiene, ¿usted quién es? Y eso tiene que ver con siempre ese deseo de tener más, de alcanzar más. Y eso se rehace mucho al ideal prometeico. Sabemos, creo que conocemos todo el mito de Prometeo, el dios menor que roba el fuego a los dioses superiores para dárselo a los hombres, metáfora del fuego como sabiduría, ¿no? Allá puede entrar en muchas culturas ancestrales ese tema. Entonces, este ideal prometeico se asocia con lo que Nietzsche en alemán llama Übermensch, que sería en inglés Overman, o sea, el hombre superior, que es la creación de esta nueva figura del ser humano capaz de superar el horizonte del mundo cristiano en dirección a una mayor libertad y creatividad. Vale, entonces la época victoriana es una época de doble moral. Y por eso la dualidad, por eso titulé el libro Retrato Dual. Por un lado tenemos restricciones morales. Piensen que la reina Victoria mandó a tapar una mesa de reuniones de la corte con un mantel largo porque las patas recordaban las piernas de las mujeres y podían generar un deseo sexual, ¿no?, en quien la veía. Entonces, por un lado, tenemos una grandísima represión sexual con leyes que reprimen la prostitución, por ejemplo, y reprimen la homosexualidad, pero el lesbianismo no existe, del lesbianismo no se habla. La mujer es madre y esposa, está en un pedestal, viene considerada, pero no tiene voto, no tiene derecho a opinar en determinados campos. Los maridos hasta le pueden quitar los hijos en determinadas condiciones. Entonces son madres y esposas. Y esa represión la vemos en la vestimenta. La vestimenta de una mujer de clase media alta podía pesar hasta 15 kilos, con corsés muy apretados. Oscar Wilde en sus comedias, cuando salía a saludar al público, hacía referencia a esto, le decía, libérense de esos corsés. Y uno puede pensar que se está hablando solo de una prenda, pero la prenda es un símbolo. Es un símbolo, ¿vale? Como en 1928 una campaña de relaciones públicas en Estados Unidos con una marca de cigarrillos que quería implementar las ventas, pero ¿cómo implementamos las ventas si las mujeres no fuman? Entonces, esa es una grandísima campaña de relaciones públicas que se hizo. Se mandaron cartas a grupos feministas diciéndole, el 8 de marzo desfila con tu antorcha de libertad. Y vendieron muchísimo, todas las mujeres ahí con el cigarrillo desfilando. Esa es una estrategia fenomenal. Entonces, esa prenda podía provocar hasta desmayos. Pero al mismo tiempo, ¿qué tenemos? Tenemos los burdeles que rebosan. A los burdeles no iban solamente los solteros, iban también los casados, que lo utilizaban también como lugar de encuentro. Por lo tanto, había muchas enfermedades y las mujeres prostitutas venían muchas veces cogidas por la policía y llevadas a hospitales donde se podían quedar hasta 6 meses. Pero al hombre que transmitía eso eran tratamientos muy discretos. Hay un tema que sobresale en el estudio, la histeria femenina. Aquí vemos una foto. El doctor Daniel hacía referencia a la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es la primera, 1853, ¿no? La primera en que tenemos reportaje fotográfico en la historia. O sea, la fotografía, la primera guerra documentada es la guerra de Crimea, 1853. Crimea está en Ucrania, una zona que ahora está ocupada por los rusos. Vale, entonces, esta foto es una foto original de la época. Las mujeres de clase alta principalmente iban donde el médico, teniendo esa histeria femenina. Y esa histeria femenina, ¿cómo se le curaba? Con sanguijuelas o con descargas en la pelvis. ¿Y qué era esa histeria femenina? Represión sexual. Había hasta médicos que las tocaban y eran médicos de confianza, ¿ok? Pero delante de la sociedad era histeria femenina. Cuidado que hay leyes en la época que hasta prohíben la masturbación. La sodomía viene condenada no solo
en casos, digamos, de líbido, sino también en el entorno familiar. O sea, no se podía técnicamente practicar ni en pareja. Claramente uno dice, ¿quién se entera de eso? Si alguien se entera, daba cárcel. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas las encontramos, por ejemplo, en la revista médica británica Lancet o en la otra que se llama Retrospect of Practical Medicine and Surgery de Braithwaite. Entonces, para llegar a los textos, ¿cómo leemos el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson? Hay que decir que Stevenson, luego veremos qué tipo de vida tuvo y cómo escribió esa novela. Hay un psicólogo, Otto Rank, que en 1925, es decir, 39 años después, era un discípulo de Freud, escribe ese libro, El Doble, y ese libro habla del héroe doble, del héroe narcisista, y menciona tanto a Dorian Gray como a Jekyll and Hyde. ¿Okay? Entonces, una buena referencia si la quieren consultar. Pero uno dice, creo que la mayoría sabemos la historia, no voy a alargarme, pero bueno, quien no la conoce es un doctor de clase alta, muy respetado, gran reputación, guapo, apuesto, que propone a la comunidad académica, él quiere demostrar que el ser humano es por lo menos doble, dual, que se puede desdoblar, y pide fondos, la comunidad académica se lo niega, y él decide inventar una pócima. Esa pócima es una excusa, esa pócima le provoca desdoblarse por la noche y asumir esa otra personalidad de Edward Hyde. Cuidado con los juegos de palabra. Jekyll, en la segunda lengua en Reino Unido el francés. En francés, yo, kill, aunque no está escrito igual, es matar. O sea, yo mato. Hyde, lo escriben con G, pero se escribiría con I, esconder. Entonces, como yo mato mi parte escondida, algo parecido. Es un juego de palabras muy interesante. Entonces inventa esa pócima y por la noche se vuelve un ser físicamente repugnante, porque en esa época también estamos como en la Grecia antigua, ¿no? El tema de caícalos agatos. O sea, lo bello es lo bueno. Si una persona es físicamente apuesto, o sea, guapa, también tiene que ser buena. Si es fea, tiene que ser mala. Ese es el concepto que se manejaba en ese entonces. Por lo tanto, se transforma en algo repugnante que comete crímenes y por la mañana regresa a ser Jekyll, hasta que no puede controlar más esa situación, la parte mala se apodera de él y él al final tiene que suicidarse, dejando una carta, y suicidándose él mata también al otro. Entonces, como la tercera ley de la física, ¿no? Materia y antimateria se encuentran, chocan y se destruyen. Pero, ¿cómo escribió esa novela? Uno dice, un sueño alimentado por cocaína, y hoy nos da risa. Bueno, se metió algo. No, la cocaína en ese momento se descubre porque la cocaína se descubre que tensaba los músculos. Él era un enfermo desde niño, sufría de una hemorragia pulmonar, y tenía que tomar cocaína. Entonces no la tomaba para salir de parranda, sino la tomaba porque necesitaba curarse. Pero la cocaína también tiene efectos secundarios y esa novela la escribió en 3 días. Cuando la esposa lo despierta un día, le dice, bueno, me despertaste de un sueño de terror muy, muy, muy bueno. Y escribe esa novela en 3 días, bajo los efectos de la cocaína. Muy importante ver de qué familia venía, y aquí consideramos el entorno. Esta es sociología de la literatura. La madre era de una familia de abogados y de ministro de la iglesia. Él tenía una niñera, Cami, Alison Cunningham, que le contaba, una mujer calvinista. El calvinismo es una franja como más extrema del protestantismo. Entonces le contaba toda historia de demonios, de cosas de terror. Y eso puede haberle impactado en la escritura, en el pensamiento de esa novela. Vale, entonces esa novela se puede abordar más entre literatura y psicología. Si uno cuenta una historia como esta, posiblemente dice, bueno, ese tipo tiene un trastorno mental. El DSM-5, que es el manual de psiquiatría, habla de tantos trastornos, creo que todos somos trastornados de alguna manera. Entonces hay síntomas de trastorno de personalidad dual. Esa poción o pócima
es como la excusa para analizar esa dualidad. Y cuidado, pasa una cosa, antes es una dualidad, o sea, él por el día es una persona, por la noche es otra persona, y hasta se complace como científico de ese experimento, pero luego no lo puede controlar más, y entonces se vuelve uno contra el otro. La dualidad no es más tal, se vuelve dualismo, y por lo tanto aniquilación de los dos. Pasando a la novela de Oscar Wilde, esa es una frase que él dijo en 1895, Oscar Wilde, con una familia, con una buena esposa que quería y tenía con quien tenía 2 hijos. A sus 36, 37 años, él nace en 1854 en Dublín. A los 36, 37 años, con esa vida, tenía Londres a sus pies, teatros a sus pies, mucha fama, descubre que su sexualidad es otra. Y entonces empieza una relación con un amigo de familia que lo querrá hasta el fin de sus días. Pero después conoce a otra persona, que es un hijo de un lord, del marqués de Queensberry, que es el señor que inventa las reglas del boxeo moderno. Ese señor tenía título, pero era un illiterato. Un illiterato, era muy bruto y tenía 2 hijos que eran gays los dos. Uno se suicida porque lo quieren hacer casar con una persona, él no quiere, se suicida. Y el otro se llama Alfred Douglas, apodado Bosie. Bosie porque en inglés bossy quiere decir mandón. El tipo era muy, ¿cómo decir? Muy mandón, muy altanero. Pensaba que todo estaba a sus pies. Y esa es la relación que prácticamente lo lleva a enfrentarse al padre del chico, que lo denunciará por sodomía. Él lo demanda también y se encuentra en ese juicio en 1895, donde Oscar viene condenado a 2 años de trabajo forzado. 3 años después, él sale en 1897 de la cárcel, en 1900 deja el cuerpo físico por la dureza del trabajo que había aguantado solo a los 46 años. Cuando en el juicio le mencionaba en el libro El retrato de Dorian Gray, que dice una frase, dice: "The love that dare not speak its name", el amor que no osa pronunciar su nombre. Entonces el juez le decía: ¿cuál es este amor que no osa pronunciar su nombre? Y él contesta: es el amor de un hombre mayor, maestro, hacia un hombre menor que es su discípulo. Y aquí nos remontamos a la Grecia clásica. Muchas veces entre maestro y discípulo pasaban cosas y los maestros estaban casados, tenían hijos. ¿De acuerdo? Pero se veía en un tema más de educación profunda. Entonces, cuando le preguntan esto, le hacían preguntas, él en un momento a otro dice: debería decir que la poesía de un hombre es para otro veneno, o sea, que si no te gusta, yo no te puedo convencer. La frase está ahí: I should say that one man's poetry is another man's poison. Y aquí el retrato de Dorian Gray. Mientras con Jekyll and Hyde estamos entre literatura y psicología, aquí estamos entre literatura y filosofía existencialista, literatura estética. Esa novela que gira alrededor de la belleza, si han leído Oscar Wilde, él tenía una forma de escribir estupenda, muy detallada prácticamente en sus descripciones. Y esa novela es la historia de Dorian, un chico guapo que llega a Londres y viene pintado por un pintor llamado Basil Hallward, que se enamora de su obra, y al mismo tiempo hay otra persona que está en ese combo de amigos que se llama Henry Wotton, y él es un lord que prácticamente siempre actúa metiéndole en la cabeza a Dorian todas cosas para transgredir. Ese personaje puede tener mucho que ver con el Dr. Faust de Goethe o el Narciso de Ovidio de la Metamorfosis. Aquí la veneración del cuadro, porque él se da cuenta de su belleza venerando el cuadro, y no solo él, el pintor también. Hay una palabra griega que viene del griego que es iconodulia o iconodulía. Icono sabemos que quiere decir, dulia es veneración de las imágenes. Hay una veneración constante de esa imagen. Y aquí son los 2 personajes que están en el medio.
también eso se puede analizar psicológicamente, como los tres podrían ser el yo, el ego y el otro. Pero Basil Howell, el pintor, es la parte pedagógica, es la parte ética. Siempre dice a Dorian, no vayas al burdel, no hagas eso. No. Mientras Lord Henry, noble de clase muy alta, siempre le susurra, deberías vivir la juventud cuanto más pueda, la belleza se va, los placeres hay que vivirlo. Entonces él se encuentra en el medio de ese camino. Trasfondo de los personajes, se le hizo una entrevista el 12 de febrero de 1894 a Oscar Wilde, se le preguntó, ¿quién es usted en la novela? Entonces él contestó, la gente cree que yo soy Lord Henry, él era un esteta, era un dandy, bien vestido, bien hablado. Dice, pero creo que soy Basil, porque él como maestro, como pedagogo, era el hacedor de la obra, pero también podría ser Dorian, porque Dorian representa lo que anhelo, la belleza eterna. Entonces, él está en los tres personajes. Aquí hay ideas esteticistas, toda la parte filosófica, un conflicto existencial. Hay frases de Dorian, cuando Dorian hace un pacto con el diablo, no vemos el diablo, pero hay una frase que Lord Henry le dice, cuando él está mirando el cuadro, está venerando, dice, ¿venderías el alma al diablo para quedarte así eternamente? Y él dice, sí, y esa cosa se toma como un conjuro, y de hecho el cuadro envejece y él no. Y cada fechoría que él cumple el cuadro, prácticamente el cuadro va perdiendo su belleza y se va volviendo feo. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento dice Dorian, cuando descubra que envejezco, me mataré. No aceptar el cambio. Hay un temor y odio al doble, como dice Otto Rank, y hay un enamoramiento narcisista y de la propia imagen. Aquí narcisismo y hedonismo son temas importantes en esa novela. El hedonismo viene del griego hedonea, que es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Es la búsqueda del placer que puede asociarse con el bien. El epílogo, entonces, a Oscar lo criticaron diciéndole que la novela era muy lasciva, que todos los personajes se salían con la suya. Él dice, no, todos llevan su castigo. Basil viene asesinado por Oscar porque cuando Basil se entera de que el cuadro ha cambiado, trata de ayudar a Dorian y Dorian lo apuñala. Entonces Basil viene castigado porque no mantiene su parte ética, sino se enamora de su obra, entonces transgrede y viene asesinado. Dorian, cuando decide acabar con todo, va a apuñalar el cuadro, apuñalando el cuadro, apuñala a sí mismo y muere. Y Lord Henry es un mero espectador de la vida que desde lo alto de su nobleza juzga. Entonces el epílogo no es positivo. El arte de la belleza salen ganadoras porque por Oscar Wilde, si leen la prefacio del retrato de Dorian Gray, él considera el arte superior a la vida. Dice, es la vida que imita el arte, no el arte a la vida. Hay un regreso hacia el ideal heleno en el cual se describe la perfección y separación entre cuerpo y alma del que habló Platón en su momento. Tercera y última novela, Virginia Woolf, Orlando. Ella nace como Adeline Virginia Stephen, se casa con Leonard Woolf y por eso la conocemos como Virginia Woolf. Miembro de Bloomsbury, que era un barrio de Londres donde había todo un grupo de intelectuales. Ella estaba casada con Leonard, tenía una relación muy buena. Ella se suicidará en 1941 echándose a las aguas del río Támesis porque tenía un trastorno bipolar y porque tenía miedo a lo que podía acontecer con el bombardeo de Londres, Segunda Guerra Mundial. Zweig también se acabó quitando la vida por el temor a que pues, los nazis pudieran ganar la Segunda Guerra Mundial. Es un autor que yo les recomiendo, la verdad, es absolutamente extraordinario, sobre todo como biógrafo, ¿no? Entonces, sí, no es el único caso, ¿verdad?, de personas o literatos famosos que acaban con su vida por el temor de que lo que viene pues, no es precisamente algo bueno. Vale, entonces ve como la parte histórica influencia el contexto. Y en esa época, entre el 36 y el 41, hay mucho suicidio, asesinato de gente importante. En el 36 Federico García Lorca viene asesinado, no tanto por tendencia política, sino por tendencias, inclinaciones suyas, ¿no? Claramente gana
gana la parte franquista, que es la parte dictatorial, y lo asesinan. Muere Miguel de Unamuno, si no me equivoco. Se suicidan Alfonsina Storni y Horacio Quiroga. Entonces, estamos todos en esos años de vivir todo, todo realmente a lo máximo, ¿no? Entonces, todas las emociones están muy alborotadas. ¿Qué sucede aquí? Que Virginia, hubo un eclipse de sol el 29 de junio de 1927, ella reflexionó sobre el eclipse de sol y dijo, bueno, las mujeres somos la parte oscura, somos cuando la luna está cubierta y el hombre representa el sol, y desde allá empezó a desarrollar lo que sería su novela Orlando. Ella veía el sol como una metáfora de la supremacía patriarcal. Pero Virginia Woolf, casada con Leonard Woolf, gran relación entre los dos, tenían una editorial, publicaban sus obras y de sus amigos, pero Virginia Woolf tenía una inclinación sexual diferente. Y entonces empieza una relación en 1922 con esa escritora, Vita, que sería como un acrónimo de Victoria Sackville West, escritora menos talentosa pero más famosa que ella. ¿Por qué? Porque ella estaba casada con un diplomático bisexual, pero el diplomático le abría mucho campo en todas partes, entonces tenía más llegada. Y ella también tenía mucha predilección para las mujeres, entonces uno dice, qué relaciones raras, pero esas relaciones duraron, funcionaron, había acuerdos que las hacían funcionar. Vale, entonces de 1922 a 27 tienen esa relación. Vita luego se escapa con una mujer, Virginia queda muy traumada, sufría ese trastorno bipolar. De ahí, para pasar lo que aquí se dice la tusa, para pasar la tusa, ¿qué hizo? Se metió a escribir Orlando. Y Orlando es una parodia de Vita Sackville West, de su masculino y de su femenino. Orlando es un ser que empieza a vivir en 1584, siendo a los 16, 17 años un capitán de la guardia de la reina Isabel I. Tiene castillos, tiene mansiones, tiene sirvientes, escribe una obra que escribirá a lo largo de toda la novela y que no publicará nunca. Y llegado a esa novela termina en 1928. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, que vive 400 años, mitad de la vida como Orlando y la otra mitad como Lady Orlando. Un día se despierta, se mira al espejo, se le caen los velos, los vestidos, y es mujer. Y dice, pero la esencia es la misma. Pero la esencia es la misma. Entonces, estamos delante de la construcción de un ser andrógino. ¿Qué quiere decirnos Virginia Woolf con ese ser? Construcción de un ser andrógino. No importa lo que eres, sino importa lo que sientes. O es una crítica a la sociedad anterior, la sociedad victoriana. 1928, cuando sale la novela, es el año en que las mujeres logran el voto. Y Virginia es una feminista, pero no va a hacer manifestaciones de calle. Ella es feminista con el lapicero. El año después escribirá un ensayo corto pero complicado por el que se titula Una habitación propia. ¿Y cuál es la idea? Dice, ¿por qué una habitación propia? ¿Por qué las mujeres escribimos poco? Porque no tenemos una habitación propia donde escribir. Esa novela viene acogida muy mal, o sea, vende tantísimo, muchas veces las cosas que se piensan malas venden. Vende tanto en Inglaterra que en Estados Unidos, pero viene criticada. ¿Y sabe qué es esto? Ciencia ficción, un transexual. Borges la traduce en 1937, la traduce muy mal. Borges era un gran artista, pero no era traductor. Y Borges omite completamente el tema de la transformación, la ve como un juego dentro del libro. Entonces, también esa idea de un ser humano capaz, inmortal, capaz de vagabundear por distintos periodos de la historia, la tenemos en otra novela. 1897 sale Drácula, de Bram Stoker. Es un ser también que tiene un recorrido. Y hay muchos más. Vale, a partir de los años 70 cambia todo. Orlando es una novela cult, una novela base de la cultura queer. Entonces ya ven como cambiando las épocas cambian las cosas. Aquí hay un encuentro cuando ella ya es mujer, 1850, tropieza, se dobla el tobillo y se encuentra con ese hombre. Y él le dice, ¿estás bien?
Y ella le dice, estoy muerta, señor. Y no estaba muerta. ¿Qué quiere decir estoy muerta? Para la sociedad victoriana no existo. Las mujeres no existimos. ¿Okay? Se miran, se dicen, te amo, te quieres casar conmigo, sí, sí, y tienen un hijo. Ella había perdido todas las posesiones, siendo mujer le habían quitado todo, pero se enamora, le habían propuesto matrimonio y no quiso porque no estaba enamorada. Y una frase interesante que cuando se hace la declaración, ella lo mira a él, le dice, eres mujer, y él la mira a ella, le dice, eres hombre. Entonces aquí estamos delante de la construcción de un ser andrógino que en 1928 era difícil de entender. Hoy día lo entendemos, evidentemente. Vale, entonces para ir acabando, es muy importante entender en estas 3 novelas no solo el texto, del texto se va a ocupar el profesor William, es interesante entender la personalidad, el pensamiento político, el contexto, la sexualidad. Según Otto Rank, el señor discípulo de Freud, él dice que los 3 escritores tenían personalidades patológicas. De hecho, Stevenson sufría de una hemorragia pulmonar. Oscar Wilde tuvo ese cambio sexual, que no es una patología, pero tuvo un cambio importante en su vida. Y Virginia Woolf estuvo entre el lado femenino y el lado masculino. Vale, entonces Dorian y Orlando son diferentes, son personajes muy hermosos estéticamente, mientras que Jekyll y Hyde, Jekyll se transforma en Hyde y ahí es donde comete sus pecados carnales. Sabemos que muchas de las citaciones con Vita Sackville West, con Orlando son de Vita Sackville West. Ella realmente había heredado un castillo por la reina Elizabeth. Se hace mucha referencia a lo que le gustaba tomar, a cómo le gustaba vestirse. Por lo tanto, hay una relación muy directa. Ahora, pero Jekyll y Dorian tienen un tema, dualidad que se convierte en dualismo y aniquilación de los dos. Con Virginia esto no pasa, con Orlando no pasa, porque Orlando es un ser dual que integra la dualidad. Ya estamos fuera de la época victoriana. Tanto Dorian como Orlando persiguen la inmortalidad a través del arte. ¿Okay? Entonces, esas 3 novelas, si alguien va a leer mi libro, pueden leerla como una novela, como el recorrido de un alma dentro de una sola novela. En 1896 es importante decir que Sigmund Freud empieza el psicoanálisis. Y esa literatura de esa época tiene algo que en inglés se llama stream of consciousness, o sea, flujo de conciencia. El personaje empieza a narrarse en primera persona, empieza a cuestionarse, por eso no pueden ser citadas como literatura fantástica, como novela de literatura fantástica, que son del siglo XVIII, con los hermanos Grimm, por ejemplo. Allá la literatura fantástica normalmente narra de un hecho que pasa en un pueblo tranquilo, pasa un hecho sobrenatural y luego prácticamente se resuelve ese hecho sobrenatural con un desafío, con una lucha, pero no hay un cuestionamiento moral, no hay una introspección psicológica. Vale, entonces la búsqueda de la eternidad en el personaje de Orlando pasa siglo tras siglo por el deseo de escribir un poema que pase a la inmortalidad. Y ese poema no lo escribe nunca y ella quiere matizar la falta de talento de Vita. De hecho, cuando termina la novela, le escribe a Vita, porque después serán amigas, le escribe a Vita diciéndole, terminé la novela, ¿y ahora qué hago contigo? O sea, te podía tener escribiéndote, ahora no te tengo ni en la escritura. La androginia del personaje principal, para terminar, plantea una cuestión ética con relación a la dualidad y a la dimensión mujer-hombre insertada en el paradigma de la modernidad. Y esto es todo el recorrido que hemos hecho. Sociología de la literatura, ¿qué es? Como ven, 1882-1928. Habría mucho más temas que poner, evidentemente. Pero empezamos 1882 con Dios ha muerto de Nietzsche, base para desarrollar esto. 1885, el acto de enmienda, donde se castigaba la homosexualidad y la prostitución. Del lesbianismo no se hablaba. 1886, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 1888, son los asesinatos de Jack el Destripador en el barrio londinés de Whitechapel. Hay 5 mujeres asesinadas en 3 meses con la misma ritualización. Se las degollaba y se les estirpaban los órganos sexuales. Eso hace pensar que alguien conectado con la medicina, se habla mucho de alguien conectado con la realeza, pudo haber cumplido esto. Este hecho también podría haber sido cumplido para hacer limpieza en la calle, crear terror en la calle y eliminar la prostitución que era realmente desbordante.
1890-91 Dorian Gray, 1895 el juicio de Oscar Wilde, 1896 empieza el psicoanálisis y influye en las novelas, 1901 la reina Victoria deja el cuerpo físico, 1928 sale Orlando y las mujeres alcanzan el voto. Entonces, una frase final de Oscar Wilde que me parece uno de sus aforismos mejores: la educación es una cosa admirable, pero es menester recordar de vez en cuando que ninguna cosa valiosa para el conocimiento se puede enseñar. Muchas gracias y esta es una bibliografía principal, si están interesados. Paso la palabra al Master William. Listo, buscamos el video. Bueno, me toca hacer un cierre que no es fácil porque ya con tanta información no se imaginan la cantidad de cosas, de referentes que se me venían, y precisamente con relación a Dani, dándole las gracias primero a todos por estar aquí, el gran descubrimiento de todo esto de la literatura en su contexto histórico, social, cultural, las guerras, las entreguerras, la posguerra, es la exploración del yo en la creación literaria. O sea, es prácticamente como una crítica, la subjetividad, yo diría la historia, es como decirle a la historia como ciencia: usted se quedó cortita, tenemos que contar las historias mínimas y especialmente las voces de las mujeres. Entonces Virginia, por ejemplo, Virginia Woolf va a poder contar la cotidianidad de una mujer, pero curiosamente de Joyce, Jane Joyce en Ulises, las 50 últimas páginas de Ulises, que tiene más de 1000 páginas, son el grifo abierto de la conciencia. Y entonces con esa mujer que es Molly comienza una etapa del yo donde se le dice a la historia: nunca una mujer habló tanto, habló de lo que ningún hombre quería escuchar. Y es bien interesante porque, bueno, es irlandés Joyce y deja que Molly sea Molly, mientras que la gran historia siempre ha sido muy patriarcal y el discurso del yo está, digamos, bajo el poder. Entonces va a contar todas sus pasiones, todos sus deseos sin puntuación. Y eso lo aprende para la señora Dalloway, Virginia Woolf, sin puntuación, más de 50 páginas, porque ella está dejando que su voz interior salga. Y eso es muy curioso porque después de ella, bueno, después de Virginia, yo diría que incluso primero Molly como personaje de Joyce le abre la voz a Virginia Woolf, pero luego vienen muchas escritoras. Y Dani, en 1945, Carmen Laforet hace una novela que es una novela de eso que diría uno que es fundacional, una novela de búsqueda que se llama Nada. Y así como su nombre lo dice, Nada, podría ser una de las 100 novelas más importantes en la historia de Hispanoamérica. Y Nada es la historia de una mujer que en primera persona, Andrea, cuenta lo que le pasa saliendo de Barcelona, de Cataluña, y llegando como mujer en la posguerra, en la guerra civil, posterior a la guerra civil, pero metida en un mundo masculino, una mujer como hija de la voz femenina de Molly Bloom, de Virginia Woolf, va a contar lo que una mujer común, una muchacha, miren lo que dice: quizá me ocurra esto porque he vivido siempre con seres demasiado normales y satisfechos de ellos mismos. Estoy segura de que mi madre y mis hermanos tienen la certeza de su utilidad indiscutible en este mundo, que saben en todo momento lo que quieren, lo que les parece mal y lo que les parece bien, y que han sufrido muy poca angustia ante ningún hecho. Me compensaba el trabajo que me llegaba a costar poder ir limpia a la universidad y sobre todo parecerlo junto al aspecto confortable de mis compañeros. Todo esto es la historia de Andrea, que sería Carmen Laforet, y se convierte como en la gran novela de España con una voz en primera persona. Entonces es el yo, la estrategia de la escritura que nos ha permitido en el aula con los estudiantes de los dos programas, de la licenciatura
en literatura y lengua castellana y en educación infantil, explorar la voz interior, así como lo diría Paul Auster en este bello libro que les recomiendo, el informe del interior, decir lo que a uno le pasó, de dónde viene uno, como diría Chucky Town, para poder empezar a hacer procesos de construcción con las comunidades, con los niños, con los jóvenes. Hay que saber primero si uno es capaz de buscar por dentro a la hora de ser maestro. Creo que no nos hemos planteado eso. Si uno como educador es capaz de contarse el barrio, de dónde viene, si hay una reconciliación con el árbol familiar, si uno es capaz de decir las cosas que sucedieron para comprender los entornos sociales y culturales de los niños, hacer formación ciudadana, una ciudadanía consciente desde la voz interior, casi como una voz poética. Entonces, si Dios ha muerto, Luca, tiene que ver, es porque el yo ahora es un pequeño creador, como diría Huidobro. Entonces les voy a compartir con el apoyo de mis estudiantes, de las compañeras de las dos licenciaturas, algunas de las experiencias que han ocurrido. Como son muchos materiales, vamos a poner solo fragmentos. Este ejercicio nace precisamente del flujo de conciencia, Luca. Como tú lo decías ahorita, la voz interior, el yo, lo hemos llamado el paisaje interior. Entonces se convierte en una propuesta didáctica. De pronto alguna de las muchachas nos va a decir qué ha pasado con su vida, contándola a la manera de Clarissa en La señora Dalloway, ¿cierto? Está preparando una fiesta, pero todo es lo que sucede en su mente, y ustedes dejaron salir toda su historia de vida. Entonces vamos a ver unos fragmentos. Este es el caso de Valentina Incapié, que está aquí con nosotros, de la licenciatura en educación infantil. Vamos unos minutos, Pau, con Valentina y su paisaje interior. 5 años otra vez. Al parecer tengo 5 Vamos a años ponerle un otra vez. poquito más de volumen. Es un día de semana tal vez, un lunes o un jueves quizá. Son las 5:30 de la mañana, aún está oscuro, parece que aún es de noche, aunque a lo lejos se oye que la ciudad... Vamos a mejorar el 5 sonido. años otra vez. Al parecer tengo 5 años otra vez. Es un día de semana tal vez, un lunes o un jueves quizá. Son las 5:30 de la mañana, aún está oscuro, parece que aún es de noche, aunque a lo lejos se oye que la ciudad ya está despierta. Se oyen los carros, sus pitos, las llaves cerrando las puertas y el pitido del ascensor en cada parada. Mis papás ya están listos para despertarme. Mi papá prende el televisor de su pieza y yo, aún medio dormida, escucho. Aunque sigue siendo difícil despertar, al tiempo escucho que mi mamá está en la cocina preparando las cocas de la noche. Vamos a hacer el ejercicio. Dejemos que corran solo las imágenes y Valentina nos lee un fragmento de la experiencia de exploración del yo. La idea era que también aparezcan los sonidos, como esos programas, las canciones, toda esa, digamos, como el paisaje sonoro que lo fue haciendo a uno. Y la idea era que no hubiera mucho orden, sino que en ese flujo de conciencia se permitiera la voz con todas sus derivas, todos sus caminos. Entonces le doy el micrófono a Valentina para que nos lea un fragmento cortito, lo mismo las muchachas, para que miren cómo juegan después de hacer estas voces que están entre guerras, en este mundo, digamos, de la literatura universal, la voz de nosotras, ¿cómo suena? Bueno, como vieron, el texto se llama 5 años otra vez. En una parte del texto dice: mi papá vuelve por mí, y con todos los dolores tuve la fuerza para levantarme. Vamos juntos al baño, la bañera está llena de agua tibia y burbujas. Me baño olvidando que aún está de noche. Para salir, mi papá me pone una toalla rosada que es súper suave, y mágicamente me quita toda el agua de mi cuerpo. En la cama está el desayuno servido, esa arepita con Milo caliente que me daría la energía necesaria para todo mi día. Como mientras veo Brandy y el señor Bigotes, y mi papá va poniéndome el uniforme, porque yo al parecer estoy metida dentro del televisor. Mi mamá con su elegante ropa de trabajo se despide de nosotros para recorrer la ciudad y llegar a su trabajo.
Mi papá empaca mi maleta para ir al preescolar, llenándola de útiles y juguetes para la tarde. Cuando terminamos, ambos vamos al baño a lavarnos los dientes, mientras, como todos los días, él me explica cómo hacerlo bien. Cuéntanos, Valentina, cuando escribes el texto, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué te pasa escribiendo el texto? Y cuando ya lo configuras como una pieza audiovisual, porque lo interesante de estos ejercicios es que nacieron como escritura del yo en el aula, el texto, y luego se convierten en esta pieza. ¿Qué te ocurrió mientras lo escribías y cuando ya lo tenías configurado? Bueno, la escritura del texto fue como muy guiada a lo que luego elegí como un entorno, que fue el entorno simbólico de los niños y las niñas, que representa la imaginación, los sueños. Yo digo que ese texto tal vez no fue lo que ocurrió en un solo día. Fueron varios días, pero lo que me llevó a recordarlo fueron esos momentos positivos que viví en esos días. De pronto ese día por la mañana me gustó ese pedacito, de otro día me gustó lo que pasó en la tarde y fue como la unión de varios días que pasaron y que marcaron mi vida y la hicieron de cierta forma más amena. Bueno, vamos entonces, gracias Valentina, con Caro. Caro también nos compartió, Juan Camilo también tiene aquí uno. Vamos a ver, mira, ese que tenemos ahí. Vamos a ver cómo está el audio y luego vamos al texto de Caro para que miremos. Si quieres ver leyendo, Caro, un fragmento, el que quieras del texto, porque cómo se llega al yo, a la subjetividad, a la voz interior, rescatando emociones. ¿Cuál es la técnica? A partir de la canción Te Invito, de Herencia de Timbiquí, uno hace esa búsqueda. Tenemos aquí el texto del video de Karen. Este es el de Karen. Dejémoslo un momentico ahorita, Pau, para que la Karen ahorita nos lo muestre. ¿Listo? Vamos, pausémoslo, compañeros. Vamos a ver, a escuchar a Caro. Y luego vamos con el de Karen. Por tu sangre corre el río Cauca. Por tu paladar se cruzan sabores de lechona y tamales tolimenses, achiras. Tienes un swing de bachata, boleros, champeta, rock y salsa, y tus ojos son cálidos como el sol de un día en Caucasia. Ves la vida como un circo donde hay mucho proletariado intentando no caer en la boca del león, bufones que hacen reír con sus desgracias, jorobados que guardan en sus espaldas lo que el domingo purifican y santifican, sicarios con simpáticos apodos y tú no dejándote dominar por cualquier pelele. Viviste holocaustos como Ana Frank, levantabas tu voz ante algo inhumano como Malala, imponías tu propio estilo como Frida Kahlo y un intelecto sensacional que envidiaría la misma Cleopatra. En el caso del texto, Caro, el texto de Caro tiene una cantidad de referentes literarios y artísticos con los que ella se lee, se representa. Entonces parte del ejercicio es ver cómo la voz interior conversa con otras voces, con otras experiencias. Entonces es como si la educación sentimental que uno ha vivido es la materia prima para la creación literaria. ¿Qué le estaría diciendo a la literatura estos ejercicios? Incluso a la historia, que las voces que no se han escuchado son las que ahora hay que escuchar y por fuera de Instagram y por fuera de Facebook, porque también ha habido una crisis de la narrativa y es cuando ese yo necesita seguidores. El yo de nosotras en el aula es un yo que salva, ya no de la muerte, sino que salva de la vida, la otra vida, una vida interior, y no necesitamos likes, sino una cofradía, una correspondencia. O sea, lo que le pasa a Juan no es distinto a lo que le pasa a Wendy o a Karen o a Luna. Entonces vamos a ver el que ya teníamos ahorita. Ya lo tienes aquí, Carito. Bueno, vamos entonces con el de Karen, que estaba por aquí abierto, para que miremos cómo es la experiencia audiovisual de ese paisaje interior. Ahorita, dejemos a ver cómo suena.
Desde hace algunos años comenzaron a surgir diversas preguntas en mí a las cuales tal vez nunca daré respuesta por completo y con claridad. ¿Qué vine a aprender y a enseñar en esta ciudad? ¿Cuál es la razón de sentir tanta afinidad con la misma? ¿Qué me lleva a querer adentrarme en todos sus rincones? Me gusta pensar que ya estaba predestinada a esto y que todo inicia incluso mucho tiempo antes de nacer. Mis memorias, algunas vagas, otras vívidas y muchas olvidadas. Inocencia, 5 años de edad. Mi única preocupación era salir a jugar. Barrio Toscana, lleno de calles estrechas, oscuras y silenciosas, como si fuese un lugar deshabitado, rodeado por la autopista norte y la avenida regional. El sonido veloz e imponente de los vehículos era nuestro arrullo. Mi hogar, en el cual vivía con mis padres, se convirtió en un lugar inmenso, siendo nosotros simples juguetes en una casa gigante de muñecas. Por esta razón decidieron tener otro hijo, mi hermano Teo. A partir de ese momento, mi vida y percepción hacia la misma cambiaron por completo. Actos que antes no tenían ninguna importancia significativa para mí, comenzaron a ser esenciales, dejando así una marca permanente en mi interior. Sentarme con mi mamá mientras cargaba a mi hermano en la mañana para recibir el sol en la acera de baldosas rojas y lisas, aquellas que me causaban tanto miedo cuando llovía y que estaban presentes en muchas casas de la cuadra. Observar con detalle y amor la sonrisa y el llanto de mi hermano, a tal punto de sentir sensibilidad y llorar junto con él. Sentir el calor y fuego del sol, el viento que enredaba nuestros cabellos al mismo tiempo que traía y se llevaba las basuras de la calle. Ver pasar a las personas caminando, hablando, riendo, corriendo, jugando, padres regañando a sus hijos y algunas otras que admiraban a mi hermanito con ternura. Gran sorpresa para mí cuando conocí el contraste que existía entre mi casa y la casa de los vecinos del segundo piso. Estos tenían 2 hijos, uno de ellos un bebé, al que dejaban completamente solo todos los días hasta el anochecer. Nadie lo cuidaba, nadie podía ayudarlo. Bueno, nadie vamos lo a dejar alimentaba. hasta aquí el ejercicio. Lástima que no lo podemos mostrar todo para poder ver otros. Aquí lo importante era mostrar el paisaje interior que se ha construido con el barrio, ¿cierto? Entonces, Karen. Carta a la niña Carito. Bueno, está la niña Carito que ya está aquí. Karen, para vos, ¿qué significó este ejercicio? Porque el yo parece que es complicado a veces porque desnuda, le revela a uno los lados que uno no quiere ver. Bueno, buenos días. Pues realmente, como bien lo dices, revela lados ocultos o apartados que muchas veces estamos reprimiendo. Emociones como la rabia, la tristeza, la nostalgia por recordar ese pasado que muchas veces nos duele, pues, o nos hace feliz incluso, pero siempre estamos como reprimiendo esas memorias. No queremos recordar lo que nos sucedió, las personas que hicieron parte de nuestra vida. Pero para mí fue un ejercicio de verdad muy gratificante y de sanación que me permitió conectar con ese niño interior que siempre va a ser parte de nosotros. Y pues de hecho una expresión que menciona al final es, pues como me pregunto, ¿cuándo se deja de ser niña? Pues es una pregunta que generó como mucho impacto en mí porque realmente pienso que nunca se deja la niñez. Y pues me gustó muchísimo, pienso que es un trabajo que deberían hacer todas las personas independientemente de lo que estén estudiando o a lo que se dediquen, recordar como esas memorias y esa relación que tuvieron con la ciudad y pues como también lo trabajábamos, los sentidos que escuchábamos, que sentíamos, que olíamos. Entonces sí, pues mucho amor por ese trabajo y por formación ciudadana. Muchas gracias. Démosle un aplauso a las muchachas que han ido participando. Vamos a ver el fragmento del video del texto de Caro también. Vamos a ver otro fragmento de Luna, de Wendy y de Juan, que hizo un ejercicio muy interesante. El yo lo puso en la boca de su mamá. Ese yo de él, ¿cierto? Dejó que saliera con su mamá. Y ese va a ser un ejercicio que va a hacer Faulkner también como hijo del monólogo. En ese
libro Mientras agonizo ya no es en primera persona, sino que la tercera persona se pone en la voz de la mamá, del hermano, del otro y del otro. O sea, un yo dentro de un él. O sea, un yo, mejor dicho, es una tercera persona que deja hablar a otros. Y eso fue lo que él hizo. Entonces vamos con Carito, 2 minutos. Siempre de arriba para abajo, con una vida muy movida entre voleibol y fandango, niña traviesa y con ganas de devorarse el mundo, con una mente exquisita y muy abierta, con una dualidad única, maravillosa e increíble, un pequeño ser que ama la libertad y que se divierte al son que le toquen, vestuario y maquillaje. La llaman de todas las formas posibles, chinche, ay, mal geniada, risitas, brujilla, entre otras, pero el que ella ama hasta el sol de hoy es Maravilloso Desastre, el cual lo lleva tatuado hasta en la sangre. Hija adoptiva del profesor Moncayo, aunque él nunca lo supo. Y así como esta figura recorrió más de 1000 kilómetros en el país, ella transita calles, avenidas y transversales. No le importa que hablen de ella. Tiene una personalidad agridulce y un corazón que, aunque tuvo que enfrentar duras batallas, nunca se doblegó y permanece fuerte, como el árbol de tule que pesa 600 toneladas. Ella es simplemente la letra viviente de la canción Yo me llamo Cumbia, de Toto la Momposina. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Muy bien, dejamos hasta aquí, Caro, este fragmento. Por tu sangre. Pero démosle un aplauso porque yo creo que esto sirve para ser maestra. El ejercicio termina diciendo que tal vez uno se vuelve más compasivo, más solidario, más consciente cuando va a ser educador después de esto. O sea, la educación ya no la toma uno como un oficio, sino como un ejercicio de autoconocimiento, creo yo. Caro, muchas gracias. Vamos entonces con Wendy para que nos lea un fragmento. ¿Cuál tenemos por acá, Wendy? Hoy me siento a ver ese gran árbol de algarrobo y preguntarme la tragedia que sucedería si algún día se llegara a derrumbar. Escuchar las canciones viejitas a todo volumen, ver pasar por las calles los tan característicos buses amarillos que si no te matan te llevan a cualquier lugar en 5 minutos. Aprendí a disfrutar de la noche, de los colores de la ciudad, lo urbano y al mismo tiempo elegante de esta, ver cómo juegan parqués, cómo juegan los perritos, caminar por las calles de la 92 y acostumbrarme a que siempre que quisiera ir a cualquier parte tendría que subir una loma, que más bien parecen paredes. Calles y calles es lo que más aprecio ahora de mi barrio, la sensación de libertad que me dan y lo segura que me siento en ellas. Tirarme, ver los carros que pasan, las noches, los colores, me trae felicidad. Esto es lo que puedo llamar ahora vida, mi infancia, mi adolescencia y el barrio, lo que ahora se convirtió y estoy orgullosa de llamar mi barrio. Esto fue Aranjuez. O sea, vale mucho que uno diga que uno es el barrio, porque Flaubert decía que Madame Bovary, c'est moi, ya que una maestra en formación diga yo soy Aranjuez, es que precisamente toda esa línea de Joyce, de Molly Bloom, de Virginia Woolf, de Clarice Lispector, de Carmen Laforet, de todas estas grandes mujeres llegan hasta vos, hasta Aranjuez. Entonces te estás alimentando de todas esas voces. Muchas gracias, Wendy, porque Aranjuez no solo tiene a Wilma Hermesa, sino que te tiene a vos, y se necesitan las voces femeninas para contar la cuadra, la esquina, las travesías. O sea, ya está bien de tantas voces masculinas que narran el yo interior de una manera,
a veces muy argumentativa, muy erudita, muy sabionda, y necesitamos un poco más de esta sensibilidad desde la tienda, la cafetería, la peluquería, las calles, que realmente el paisaje cultural aparezca en el yo interior, porque a veces se dicen generalidades, pero no aparece la ciudad. A veces no aparece, digamos, los espacios culturales, sino reflexiones genéricas. Y lo que tú estás haciendo es una exploración tuya, propia. Adelante, Luna. Bueno, yo le llamé a la mía Crónicas Lunares. La niñez, aquel periodo de la vida en el cual aprendí a ser, vivirme y habitarme. Una época en la que solo importaba la hora y a la vez deseaba fervientemente el futuro, pues las propias idealizaciones que mi mente maquinaba para esa luna llena eran tan brillantes que aquella nueva, apenas visible, solo podía contemplar en sueños. Por lo tanto, para honrar aquellos vestigios de lo que fui algún día, decidí inmortalizar en estas páginas algunos de los momentos que fueron trascendentales para que ese ciclo lunar pudiera iniciar su proceso de transformación constante, que empieza y termina. Veo a la infancia como esa fuerza invisible que independientemente del tiempo queda impregnada en nosotros, esa marea, apaciguada o chocando con todo que nos hace rotar. Así que esas anécdotas son en realidad mis fases lunares. Luna nueva, inicios del caos. Nací el 8 de mayo del 2005, aunque no debía ser así. Parece ser que la impuntualidad es algo inherente en mí. Eso o el hecho de que siempre he priorizado mi propia comodidad, pues ese espacio en el que me encontraba parecía tan agradable que hasta en esta fase de llenura quisiera volver, habitando oscuridad, humedad y amor. Me gustó tanto que decidí quedarme cerca de un mes más de lo esperado, hasta que en aquella mañana lluviosa, casualmente Día de Madres, decidí cumplirle el sueño a una joven Jennifer de ser la mía, la fuerza equivalente que le dará sentido a mi marea. Así se consumó mi primera fase y mi primer trauma, nacer. Descubrir que puedo respirar y llorar resultó ser muy útil para calmar sentimientos que me harán chocar con las olas de la playa unas fases después. Primer instinto de existencia y presagio también será el último. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que el yo está en una matriz, y como están haciendo ella, están haciendo la escritora también. Tenemos por aquí a Juan, que le dio voz a la mamá. Ella, la tercera voz, ahora utiliza tu yo interior. Ese es un ejercicio muy especial. Bueno, vamos a buscar a tu mamá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esa mujer que habita en vos? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Bueno, mi mamá se llama Aura Inés Garcés. No, mi mamá es, para mí decirlo, es uno de los pilares muy importantes en mi vida, porque gran parte de lo que yo he construido ahora, actualmente, se lo debo a ella. Ella ha sido una mujer en extremo muy paciente conmigo, ha sido una mujer bastante compasiva y me ha apoyado en básicamente todo lo que me he propuesto. Entonces, el video que vamos a ver a continuación, les comento un poquito del contexto. Mi papá tuvo problemas en la época de Pablo Escobar, mi papá tuvo problemas con esa organización criminal y a él lo iban a matar. Entonces mi familia, mi mamá, mis hermanos y yo nos tocó exiliarnos, pues ir desplazados hasta Bogotá, que allá vive la familia paterna de mi, pues la familia de mi papá. Y mi mamá le manda esta carta a mi abuela. Mi abuela vivía acá en Medellín, y en esa carta mi mamá le expresa el contexto en el cual yo me encontraba. Yo en esa época tenía tan solo 5 meses, estaba todavía muy niño. Entonces, este es el video. Espérate, yo miro si se lo puedo volver a... Ya, yo creo que ya lo puede reproducir. Entonces, esta es mi mamá. Y le ponemos un poquito de volumen, porfa. Listo. A una experiencia de mi vida que fue muy traumática para mí. Gracias a Dios pude salir de ella y aquí estamos para hacer un recuento de todo lo que pasó en este momento de mi vida en la ciudad de Bogotá. Esto fue en Bogotá, abril 21 de 1993. Esto fue una carta dirigida a mi madre, que estaba aquí en Medellín, mientras que yo allá habitaba en Bogotá. Querida y recordada mamá, ¿cómo estás? Esperando te encuentres bien.
Mamá, le cuento que las cosas por acá muy regular, pues los problemas siempre latentes. Y como usted ya bien sabe, las cosas con Rocío siguen igual. En los pocos días de llegado tuve un fuerte pecado con ella, pues ella siempre está pendiente de todo y a pesar de todo es que nos ha dicho ya César, tu esposo, que busquemos para dónde irnos. Pero el problema es que por acá nos alquilan con niños, con 3 niños. Señor bendito, necesito otra casa, necesito buscar casa, pero no le arriendan con tantos niños. Entonces, los arriendos están también muy caros por acá. Mamá, yo estoy muy loca, estoy sola. Si me pongo a trabajar, ¿quién me cuida el niño? Pues en la guardería no lo reciben, pues está sin registrar. Y acá no se puede registrar. Vamos a cortar aquí por asuntos del tiempo y le ofrezco muchas disculpas a Juanca, pero lo que buscábamos con esta propuesta es ver que no es suficiente con ver la literatura como ciencia o consolarnos con que la pedagogía y sus pensadores, ella solita nos va a ayudar. Si no hacemos el informe del interior, si no hacemos el paisaje interior, pareciera que queda corta toda la historia, ¿cierto? Alrededor, todos los contextos, alrededor, digamos, de la literatura. Porque si no fuera por esa carta que tu mamá escribe, hace parte de la historia íntima, pero eso nunca la va a contar ni Caracol ni RCN, y tampoco los historiadores como científicos. Entonces llega la literatura para que en la literatura de posguerra aparezcan documentos personales que completan la documentación histórica. O sea, lo que más se sabe de la posguerra es precisamente lo que las familias y las historias individuales completaron la historia oficial. O sea, sin la literatura, sin estas cartas como la tuya, como la de tu familia, Juan, estaría incompleta la gran historia. Entonces no puede haber contexto sin texto, no puede haber texto sin contexto, pero no puede haber nada de eso sin las historias personales. Es decir, lo que nos dieron estos grandes autores, profes, que ustedes mencionaron, digamos como tal vez la técnica para que uno desate su yo interior. Entonces, es como una preparación, un laboratorio de uno. Cuando no sabíamos nada de pedagogía, dice Daniel Pennac, y ahí es donde aparece la historia, la literatura, la filosofía y las artes para decirle a los pensadores de la enseñanza y del aprendizaje: oigan, escuchen las historias pequeñas, las historias de todos, las historias importan, menos Instagram, menos Facebook y tal vez menos pedagogía si no nos permite humanizarnos como maestros en el aula. Entonces, si yo como maestro puedo contar mi paisaje interior, comprendo el de mis estudiantes y puedo crear vínculos que sean más duraderos, generen memoria, que uno sepa de dónde viene, tal vez le ayuda más que muchas teorías de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, quiero que le den un aplauso a estos estudiantes y gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a los profes por ese colegaje tan espiritual que hoy hemos tenido y sigamos teniendo más encuentros así en el TDA. Gracias a todo el equipo de los profes de la licenciatura por estar ahí. Y este es el mecanismo, tomar canciones. Herencia de Timbiquí nos dice que hay que rescatar el pueblo, la abuela, los hermanos. Muchas gracias. Un aplauso nuevamente para los ponentes. Creo que ha sido un maravilloso evento, maravillosos ponentes. Hay que seguir construyendo
esa línea del tiempo, profesor Luca, profesor Daniel, William. Hay que seguir construyendo, hay que superar ese 1928. Hay que sacar otro espacio para seguir presentando esa historia, ¿cierto? Esa memoria, esa literatura, esas identidades, para seguir, digamos, aportando más, para llegar a la herencia precisamente y reconocer en la memoria todo lo bonito del pasado y todo lo que viene hacia el futuro. Muchas gracias a todos. Aquí tenemos los estudiantes del Colegio Mayor de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Ellos vienen trabajando precisamente sobre la identidad y ya se ha hecho reconocimiento sobre algunos de estos elementos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias también por venir, por asistir, por participar. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.